Hay una silla de ruedas en una foto que la mayoría de la gente no supo leer. Walter Mercado llegó al History Miami Museum en julio de 2019 empujado por un hombre que llevaba 44 años a su lado y que la prensa nunca supo nombrar correctamente. Lo llamaban asistente. Lo llamaban mano derecha. Algunos, en voz muy baja, lo llamaban sombra. Nadie lo llamó por lo que era. Y Walter, que durante 50 años le había dicho a 40 millones de personas exactamente lo que el universo quería para sus vidas. No pudo decir en público una sola palabra sobre lo que el universo quería para la suya. Eso es lo que estás a punto de entender. No la versión que se publicó en los obituarios. No la que Netflix eligió contar. La que se quemó al lado de un estanque de Carpascoy a las 9 de la mañana del 2 de noviembre de 2019, mientras el cuerpo de Walter todavía estaba tibio en una camilla del Hospital Pavía de Santurce. Antes de que sepas lo que había escrito en esas páginas, antes de que sepas lo que Willy sacó del séptimo altar esa madrugada. Y antes de que entiendas por qué una madre que amaba a su hijo con una devoción absoluta fue también la persona que más daño le hizo, hay algo que tienes que saber sobre el niño que Walter Mercado nunca dejó de ser. Porque todo lo que ocurrió después, la fama, el contrato que le robó su nombre, los 12 años encerrado en una mansión con las cortinas echadas, todo eso tiene una sola raíz. Y esa raíz tiene la forma de un closet, una llave y un labio partido. Si estás viendo este video es porque algo en el nombre Walter Mercado todavía te genera una sensación que no puedes explicar del todo. Una mezcla de nostalgia y de preguntas sin responder. Quédate porque la respuesta está aquí y no es la que esperabas. Ponce, Puerto Rico, 1937. La casa de los Mercados Salinas estaba al fondo de una calle de tierra y palmeras donde el calor pegaba desde las 6 de la mañana y no cedía hasta la medianoche. José María Mercado era catalán, católico hasta la raíz, y hombre de pocas palabras, casi todas órdenes. Aurora Salinas era pequeña, oscura, con manos que parecían siempre estar rezando o cosiendo, a veces las dos cosas a la vez. Tenían 5 hijos. El menor era Walter. Desde que aprendió a caminar, Walter era distinto de una manera que en el Puerto Rico de los años 30 no tenía nombre permitido. Prefería las muñecas de sus hermanas a los trompos de sus hermanos. Le gustaba peinar a las vecinas. Le gustaba el rosa. Se ponía los velos blancos que Aurora guardaba en un baúl y se quedaba horas mirando cómo la tela fina atrapaba la luz del patio. Era un niño que vivía en un mundo interior tan vívido y tan propio que el mundo exterior le resultaba casi un trámite. Una tarde de marzo, José María llegó antes de tiempo. Encontró a Walter, 5 años, con un velo de novia sobre la cabeza, parado frente al espejo del comedor. Tenía los labios pintados con el carmín de su madre. Bendecía a sus muñecas con 2 dedos en alto, como si fuera la Virgen María recibiendo a los fieles. Lo que pasó en los siguientes 30 segundos, Walter no lo contó jamás en una entrevista. Lo contaron sus sobrinas décadas después. Lo contó una vecina que vivía al otro lado del muro de bugambilias. José María cruzó la sala en 3 pasos, arrancó el velo y le partió el labio al niño con el dorso de la mano. No una vez. Le gritó palabras que el niño no comprendió en su totalidad pero que entendió perfectamente en su cuerpo. Aurora llegó corriendo desde la cocina. Tomó a Walter del brazo, lo metió en el closet de las sábanas del pasillo, cerró con llave y se quedó del otro lado. Y entonces hizo algo que definiría los siguientes 82 años de la vida de su hijo. Le habló por la rendija. En voz muy baja, para que José María no la oyera desde el salón, le dijo una frase que Walter recordó hasta el último día que tuvo conciencia. Hijo, hay cosas que no se enseñan. Hay cosas que se guardan adentro. ¿Me escuchas? Adentro. Walter pasó 4 horas en ese closet. En silencio. Con el labio sangrando sobre las sábanas dobladas. Esperando que su padre se durmiera. Cuando Aurora abrió la puerta, el niño no lloró. Salió, caminó al baño, se lavó la cara, y nunca volvió a ponerse el velo frente a nadie. Esa noche aprendió la regla más importante de su vida. Hay cosas que no se muestran. Hay cosas que se esconden. Y si te descubren, te rompen.
La cumplió durante 82 años. Pero hay algo más que hay que contar sobre Aurora, porque esa madre que lo encerró en el closet para salvarlo del padre fue también la misma persona que le sembró la otra mitad. La mística. La certeza de ser elegido. La idea de que él no era un niño cualquiera sino alguien que había venido a este mundo con un propósito que los demás no podían ver todavía. Walter tenía 8 años cuando ocurrió lo del pájaro. Caminaba por el patio trasero una mañana de enero cuando encontró un canario tirado en la tierra. Frío. Las patas rígidas. Muerto sin señal de violencia, como si simplemente hubiera decidido quedarse ahí. Walter se arrodilló, tomó el pájaro entre las manos y cerró los ojos. No supo después cuánto tiempo estuvo así. Lo que sí supo fue que algo ocurrió. El ala se movió primero. Después el cuello. Después el pájaro abrió los ojos y voló. Aurora lo vio desde la ventana de la cocina. Salió corriendo, lo abrazó, le dijo algo que él repetiría para sí mismo en los peores momentos de su vida. Hijo, tú eres especial. Tú tienes algo que los demás no tienen. Tú vas a salvar a mucha gente. Esa frase y la del closet vivieron juntas dentro de Walter Mercado durante el resto de su vida. Una le decía que era extraordinario. La otra le decía que esa extraordinariedad tenía un precio, y que el precio era el silencio. Toda su vida fue eso. Dos verdades que no podían coexistir en público, que solo podían vivir juntas en privado, detrás de una puerta cerrada, debajo de una capa. En el interior de un closet que con los años se hizo más grande pero nunca desapareció. Cuando tenía 17 años, Walter dejó Ponce. Su padre quería que estudiara medicina. Aurora lo dejó elegir. Se inscribió en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y estudió varias cosas a la vez, farmacia, algo de psicología, teatro. A las 5 de la tarde se escapaba al Teatro Tapia para clases de ballet clásico que nunca le mencionó a su padre. Era buen bailarín. No el mejor técnicamente, pero tenía algo que los maestros notaban sin saber del todo cómo describirlo. Una presencia. Una forma de ocupar el espacio que hacía que los demás dejaran de moverse para mirarlo. A los 21 años bailó el papel del cisne negro en una función de fin de curso. El público de San Juan se puso de pie. Una crítica del periódico El Mundo escribió que ese muchacho delgado de Ponce tenía algo que no se podía enseñar. Walter recortó la crítica, la guardó en un cajón y le envió una copia a su madre. A su padre no le dijo nada. Pero eso no fue lo más importante que pasó esa noche. Lo más importante pasó después, cuando Walter caminó solo hasta el malecón de San Juan con maquillaje todavía en los ojos y la malla negra puesta debajo de la ropa de calle. Se sentó en una banca frente al agua. Y un hombre de 40 y tantos años, traje gris, cigarrillo en la mano, se sentó a su lado sin preguntar y le dijo una frase. Muchacho, tú tienes un don que no se aprende en el ballet. Yo lo vi esta noche desde la primera fila. Si me dejas, yo te enseño a usarlo. Walter nunca dio el nombre de ese hombre en 30 años de entrevistas. Según una biografía no autorizada publicada en Miami en 2020, era un productor de televisión puertorriqueño con acceso a todos los canales, casado, que le doblaba la edad. Lo que le ofreció aquella noche en el malecón cambió todo. 27 años después, ese mismo hombre estaba sentado en primera fila el día que Walter Mercado fue presentado como astrólogo de cadena nacional. Pero antes de llegar a esa noche hay que hablar de los 14 años de en medio, porque esos 14 años son los que explican todo lo que vino después y casi nadie los conoce. Walter firmó su primer contrato de televisión a los 23 años. Un productor de Telemundo Puerto Rico llamado Tommy Muñiz lo vio en 3 minutos de telenovela y le ofreció trabajo como actor de reparto. Walter aceptó. Era 1955. Durante los siguientes 14 años hizo de todo en la televisión puertorriqueña. Galán en las novelas de tarde, villano en las de noche, presentador accidental cuando faltaba alguien, extra en producciones que no le daban ni crédito en los títulos finales. Cobraba sueldos de actor mediocre porque era un actor mediocre. Vivía en un apartamento minúsculo en Santurce con Aurora, que se mudó con él tras la muerte de José María en 1962.
El padre murió de un infarto. Walter no lloró en el funeral. Aurora tampoco. Para 1969, Walter tenía 37 años y la sensación de que aquella promesa de su madre sobre el destino especial y el milagro del pájaro se estaba apagando despacio. De la manera más humillante posible, que es la lentitud. No un fracaso dramático. Solo la acumulación silenciosa de años que pasan sin que ocurra lo que debía ocurrir. Y entonces llegó el lunes 9 de febrero de 1969. Esa tarde, en los estudios de Guapat TV en Arecibo, el invitado del programa Buenos Días estaba enfermo. Era un astrólogo conocido de San Juan. El productor entró en pánico. Faltaban 20 minutos para salir al aire. Pasó por el camerino donde Walter estaba grabando una escena de novela. Walter llevaba puesto un disfraz de príncipe con capa morada. El productor lo miró, no pensó más de 3 segundos, y le dijo: Walter, sal al aire en 15 minutos, lee horóscopos, improvisa, inventa lo que quieras, solo no te calles. Walter no era astrólogo. Nunca había leído una sola carta astral en su vida. Pero algo dentro de él, la regla del milagro que Aurora le había sembrado a los 8 años junto al pájaro tieso en el patio, le dijo que aceptara. Salió al aire y miró a la cámara. Y empezó a hablar como si llevara 40 años haciéndolo. Aries, esta semana el universo te pide silencio. No hables más de lo necesario porque alguien te está escuchando con malas intenciones. Tauro, hay una carta que no te han entregado. Va a llegar antes del viernes. No la abras solo. Géminis, algo que perdiste hace 3 meses está más cerca de lo que crees. El conmutador de Guapat TV colapsó. 500 llamadas en la primera hora. 3000 en los primeros 3 días. La gente pedía que volviera, que diera más, que les dijera qué iba a pasar con sus matrimonios y con sus muertos y con sus hijos que no llamaban. Walter firmó su primer contrato como astrólogo de televisión 6 semanas después. Un segmento diario de 5 minutos. Pagaban poco. A Walter no le importó. Aurora, que tenía 74 años, le dijo: hijo, esto es lo que el pájaro vino a decirnos. Y entonces empezó la construcción del personaje. Aurora cosió la primera capa con sus propias manos. Terciopelo rojo, bordes de hilo dorado, 2 kilogramos. Walter la usó el 12 de marzo de 1969, a las 4:30 de la tarde, en su primera aparición fija como astrólogo de cadena. El segmento se llamó Walter y las estrellas. Después vino la segunda capa, la tercera, una cada mes, cada una más elaborada. Aurora las cosía, Walter las elegía. Cuando Aurora ya no tuvo fuerzas para coser, contrataron a una modista de Madrid llamada Carmen del Carril, que cosió las 72 capas siguientes durante 12 años sin parar. Para 1985, Walter tenía 96 capas. Algunas costaban más que un coche. La más cara documentada, una capa azul con dragones bordados a mano que usó para el especial de Año Nuevo de 1987, costó $42,000. Pero había una capa que Walter nunca usó en televisión. La guardaba en un baúl bajo llave en el segundo piso de su mansión. Era negra, de terciopelo liso, sin bordados ni pedrería, y pesaba apenas 1 kilogramo. Nadie, excepto él, sabía para qué la había mandado hacer. Vamos a volver a esa capa. Porque cuando sepas lo que había cosido dentro, vas a entender todo lo que hasta ahora parece no encajar. En 1970, Telemundo compró el programa para distribuirlo en toda Latinoamérica. México lo recibió en 1972. 2 años después ya se veía en Colombia, Venezuela, Argentina y Chile. Para 1975, Walter Mercado tenía una audiencia diaria estimada de 40 millones de personas. 40 millones de personas que lo esperaban cada tarde para que les dijera que el universo tenía un plan para ellas. Y ese mismo año, en septiembre de 1975, Walter hizo algo que no apareció en ningún comunicado de prensa. Contrató a un asistente personal. Era un muchacho de 23 años. Se llamaba Willy Acosta. Era enfermero de profesión.
Walter lo encontró por un anuncio en el San Juan Star, le dio un cuarto en su apartamento de El Condado, le ofreció un sueldo modesto y le pidió una sola cosa: discreción absoluta sobre todo lo que ocurriera dentro de la casa. Willie aceptó. Y se quedó 44 años. 44 años bajo el mismo techo. Viajes juntos por toda Latinoamérica, México, Argentina, España, Colombia, Venezuela. Fotos donde Willie aparecía siempre 2 pasos detrás, evitando el encuadre, mirando hacia un lado como si no quisiera que la cámara lo encontrara. Walter lo presentaba como su asistente, a veces como su mano derecha, en ocasiones más íntimas y en voz más baja, como su amigo del alma. Nunca, en ninguna de las miles de entrevistas que dio durante medio siglo, lo presentó como otra cosa. Pero los que entraban a la casa veían cosas. Los técnicos de Telemundo que iban a grabar entrevistas en el salón. Las maquilladoras que se quedaban hasta la madrugada cuando las grabaciones se alargaban. El plomero que reparó las tuberías en 1993 describió años después, en una biografía no autorizada de 2022. Una puerta blanca de madera maciza en el segundo piso que conectaba los 2 cuartos y que permanecía abierta de día y de noche, sin cerradura por ninguno de los 2 lados. Todo el personal de servicio de la mansión firmaba contratos de confidencialidad antes de cobrar el primer sueldo. Pero antes de entrar a esa mansión, hay algo que ocurrió primero y que casi nadie conoce. Tiene que ver con Aurora. Con las cartas del baúl. Y con lo que le pidió a Walter en el último momento que pudo pedirle algo. En el ático de la casa de Ponce, Aurora guardaba un baúl de madera. Adentro había cientos de cartas escritas a mano en tinta verde, todas dirigidas a Walter, ninguna entregada en vida. Aurora le escribía a su hijo cada vez que sentía algo. Un sueño. Un escalofrío durante el rezo. Una voz que decía su nombre cuando no había nadie cerca. Las guardaba todas. Walter no supo de la existencia de ese baúl hasta el día en que su madre murió. Y cuando leyó las cartas, según contaron sus sobrinas, lloró durante 6 horas sin parar. La última carta, escrita con mano temblorosa pocos días antes de morir, contenía una sola frase. Era una orden. Era también una promesa que Walter tendría que cargar desde ese día en adelante. El 14 de mayo de 1989, a las 5:20 de la madrugada, Aurora Salinas Marrero murió en el Hospital San Pablo de Bayamón. Tenía 94 años. Walter estaba a su lado. Le sostenía la mano. Según las 2 enfermeras que estaban en el cuarto, Aurora, antes de cerrar los ojos, se inclinó hacia su hijo y le dijo 2 cosas. Primero le dijo: hijo, recuerda lo del closet de las sábanas. Lo cargas hasta la tumba. Que nadie te lo abra. Y después, con una fuerza que sorprendió a los médicos según la enfermera Carmen Rodríguez, que lo contó en una entrevista al periódico Primera Hora 25 años más tarde, dijo un nombre. Cuida a Willie como si fuera tuyo. Porque ya lo es. Eso fue lo último que dijo Aurora Salinas Marrero. Y esas 2 frases juntas, la del closet y la de Willie, son la llave que abre todo lo que viene después. Aurora no le pidió a Walter solo que guardara silencio. Le pidió que protegiera a una persona específica. Y lo hizo porque sabía algo. Sabía que cuando ella muriera, Walter iba a quedar solo con un amor que no podía nombrar en público. Con una vida interior que era exactamente lo opuesto de la imagen que 40 millones de personas veían cada tarde en la pantalla. Y la única forma que Aurora encontró de protegerlo, la única que conocía, era la misma que había usado en 1937. Encerrarlo. Pedirle que se quedara adentro, eso fue lo que le costó a Walter Mercado la vida. No los riñones. No el contrato que le robó el nombre. No las sobrinas ni Bacula ni los 12 años con las cortinas echadas. Lo que lo mató fue el peso de cumplir esa promesa durante 30 años más después de que Aurora murió. Pero todavía no llegamos a los últimos años. Todavía falta algo. Algo que ocurrió en Cuba en septiembre de 1990. Y sin entender esa noche, nada de lo que viene después tiene el peso que realmente tiene. El 5 de septiembre de 1990, Walter Mercado y Willie Acosta viajaron a Trinidad, Cuba.
No era un viaje de trabajo. No había grabaciones, no había entrevistas, no había productores esperándolos. Viajaron solos, con equipaje mínimo, y se hospedaron en una casa pequeña detrás de la iglesia parroquial. Los esperaba un babalago de 82 años llamado Lázaro Domínguez. Lo que pasó esa noche en esa casa de Trinidad lo escribió Walter en su libreta muchos años después. Lo describió en 5 páginas que sus sobrinas nunca llegaron a leer porque Willie la sacó del séptimo altar 12 horas antes de que ellas entraran a la mansión. Esas 5 páginas, junto con las fotos y el certificado escrito a mano por Lázaro Domínguez, describían una ceremonia. En esas fotos se ve a Walter Mercado y a Willie Acosta vestidos de blanco, descalzos, frente al babalago, intercambiando 2 anillos de oro. La fecha está manuscrita al dorso de cada foto. La firma de Walter está al dorso de la última. Decía, esposo, hasta que el universo quiera. La firma de Willie debajo, hasta el último aliento. Estuvieron casados frente a sus dioses durante 29 años, 4 meses y 27 días. Nadie lo supo. Nadie fuera de esa habitación en Trinidad, Cuba, y después de esa capilla del segundo piso donde vivía el séptimo altar, lo supo nunca mientras Walter estuvo vivo y en condiciones de proteger ese secreto. Y ahí está el corazón de esta historia. No el secreto en sí. El precio que costó guardarlo. Cupey Alto, San Juan. La mansión de Walter Mercado estaba al final de una calle empinada, detrás de un muro de 3 metros, escondida entre árboles de mango y palmeras reales. 5.000 metros cuadrados construidos, 4 pisos, 22 habitaciones, una capilla privada en el primer piso, un jardín interior con un estanque de carpas koi en el centro. El corazón de la casa era el segundo piso. Los 2 cuartos pegados. La puerta blanca siempre abierta. La capilla anexa al cuarto de Walter con 7 altares adentro. Un altar católico con la Virgen del Perpetuo Socorro. Uno hindú con estatuas de Shiva y Ganesa traídas de Bombay en 1981. Uno budista con un Buda dorado de 2 metros traído desde Tailandia. Figuras egipcias de Anubis y Horus hechas por un artesano de El Cairo. Un altar de santería cubana con Yemayá y Changó. Una menorá judía con símbolos cabalísticos y un rollo pequeño de la Torá. Y en el rincón más oscuro de la capilla, un séptimo altar tapado con una tela negra. Sin imágenes a la vista. Solo Walter y Willie podían tocarlo. Debajo de esa tela estaba la libreta. Las fotos de Trinidad. El certificado de Lázaro Domínguez. Y la capa negra de 1 kilogramo que Aurora había cosido en sus últimas 3 semanas de vida. Pero llegamos demasiado rápido al final. Porque antes de llegar al 2 de noviembre de 2019 hay que entender lo que pasó en el medio. Hay que entender cómo fue que Walter Mercado, el hombre que 40 millones de personas esperaban cada tarde para que les dijera que el universo los amaba, terminó encerrado en una mansión con las cortinas echadas durante 12 años, sin salir, sin aparecer en público, sin atender el teléfono. Para entender eso, hay que hablar de Guillermo Bacula. En agosto de 1995, Walter llevaba 6 meses negociando con un nuevo manager. Se llamaba Guillermo Bacula, conocido en el medio como Bill Bacula. Dirigía una empresa llamada Bart Enterprises desde un despacho en Coral Gables, Florida. Era argentino-americano, 53 años, cara amable, voz suave, modales cuidados. Le llamaba maestro a Walter en cada conversación. El 18 de agosto, Bacula viajó a San Juan con un sobre. Adentro había un contrato. 22 páginas en inglés técnico legal de Florida. Aurora llevaba 6 años muerta. Y Walter, en el comedor de su mansión, frente a Bacula, con Willie sirviendo café en la cocina. Hizo lo que su madre le había enseñado a hacer toda su vida cuando aparecía una figura de autoridad con un documento en la mano. Obedeció. Firmó las 22 páginas sin leer una sola. Desde ese día, según los archivos del Tribunal Federal de Miami abiertos en 2006, Walter Mercado dejó de ser propietario de su propio nombre artístico. Pero eso no es lo más oscuro de aquella noche.
Antes de levantarse de la mesa, Bakula se inclinó sobre la madera de caoba, miró a Walter directamente a los ojos, y dijo una frase que Willy escuchó desde la cocina porque la puerta estaba entreabierta. Una frase que Willy no contó hasta 2 décadas más tarde, durante una sesión de quimioterapia en 2016, en el Hospital del Maestro de San Juan. Maestro, antes de irme, una sola cosa. Yo sé lo del segundo piso. Yo sé lo de la puerta blanca. Yo sé lo de Willy. Y mientras tú y yo seamos socios, eso se queda allá arriba, donde nadie lo va a tocar. Bakula sonrió. Le palmeó el hombro. Se fue con el contrato. Walter no durmió esa noche. Aquello no había sido un contrato. Había sido una hipoteca. Bakula no se había comprado una marca. Se había comprado el silencio del astrólogo más famoso de Latinoamérica, usando como moneda de cambio exactamente lo que Aurora le había pedido a Walter que protegiera hasta la tumba. Lo que su padre le había partido el labio por mostrar. Lo que llevaba 40 años viviendo detrás de una puerta blanca sin cerradura. Y lo más perturbador no es que Bakula lo supiera. Lo más perturbador es cómo lo supo. Porque Bakula era amigo personal de uno de los productores ejecutivos de Telemundo. El mismo que había contratado a Walter en 1970. El mismo que había asistido a la cena de cumpleaños de Aurora en 1987. El mismo que, según documentos filtrados del Tribunal Federal de Miami en 2007, recibió $10,000 de Bart Enterprises en concepto de asesoría de mercadeo, la semana siguiente a la firma del contrato. Bakula no había llegado solo a Walter. Lo habían enviado desde adentro. Desde la misma cadena que había construido a Walter Mercado durante 25 años. Gente que conocía sus rutinas, sus debilidades y su secreto. Walter no lo supo hasta 11 años después. Durante 11 años siguió grabando su segmento diario. Siguió usando sus capas. Las regalías empezaron a llegar tarde. Llegaban incompletas. Con descuentos que nadie explicaba. Walter le preguntaba a Bakula. Bakula le sonreía. Maestro, son temas técnicos del fisco. No se preocupe. Y Walter, fiel a la regla que Aurora le había grabado a fuego desde el closet de las sábanas, no insistía. Hasta que un lunes de febrero de 2006 llegó una carta certificada a la mansión. Membrete del bufete Greenberg Traurig de Miami. La carta informaba a Walter Mercado, ciudadano de Puerto Rico, que su nombre artístico era propiedad registrada de Bart Enterprises. Y que cualquier uso comercial de ese nombre sin autorización expresa por escrito constituía una violación de propiedad intelectual con consecuencias penales y civiles. Walter leyó la carta 3 veces. Al terminar la tercera lectura, según declaración jurada de Willy Acosta en el juicio de 2008, Walter se levantó del sillón, caminó al baño y vomitó durante 20 minutos. Tenía 74 años. Y acababa de descubrir que ya no era el mismo. Lo que vino después fue una espiral que duró 12 años. Walter contrató abogados. Bakula lo demandó cada vez que intentó usar su propio nombre. Walter pidió renegociar. Le ofrecieron condiciones peores. Walter buscó apoyo en el medio. Casi nadie le devolvió las llamadas. La industria entera que durante 25 años lo había llamado maestro, lo evitó en 6 meses. Y entonces Bakula hizo algo que solo se puede calificar como crueldad con recursos económicos. Contrató a un actor cubano de Miami llamado Roberto Ledesma, lo vistió con capas que copiaban las de Walter, lo maquilló, le pintó el pelo. Y lo mandó de gira por Centroamérica con afiches que decían Walter Mercado en concierto astrológico. La gente pagaba $25 por entrada. Roberto Ledesma daba horóscopos inventados con un acento prestado durante hora y media. Al terminar gritaba mucho, mucho amor y lanzaba besos al público que aplaudía convencido de estar viendo al verdadero. Walter vio las fotos en televisión el 16 de noviembre de 2007. Estaba sentado en su sillón. Willy estaba a su lado. Walter no dijo nada durante 2 horas. Después se levantó, subió al segundo piso, entró al cuarto contiguo, y cerró la puerta blanca por primera vez en 32 años. Se quedó adentro durante 3 días sin salir.
Cuando salió, había envejecido 10 años. No volvió a salir de la mansión. Las cortinas del primer piso quedaron echadas. Las invitaciones a televisión las contestaba Willy con una carta mecanografiada. El maestro está agradecido por su consideración, en este momento no acepta apariciones públicas. Walter tenía 75 años en 2007, subió 15 kilos en el primer año, le empezó a fallar el pelo, se rompió un diente comiendo tostadas, dejó de teñirse la barba. Las arrugas alrededor de los ojos delineados se hicieron surcos hondos y dejó de hacerse las fotos para las columnas astrológicas que todavía publicaban algunos periódicos. Pero adentro de la mansión, Walter empezó a escribir. Empezó en el otoño de 2008. Escribía a mano, en una libreta de tapa dura comprada en una papelería de la avenida Ponce de León. Tinta negra. Letra grande. Cada noche, después de cenar con Willy, subía al despacho del segundo piso, abría la libreta y escribía durante 1 hora. Las primeras páginas eran cartas a Aurora. Ella llevaba 19 años muerta. Walter le pedía perdón. Le explicaba decisiones. A veces simplemente le contaba cómo iba cumpliendo la promesa del closet, día por día, semana por semana. Le decía que Willy estaba bien. Que la casa estaba en orden. Que el séptimo altar tenía velas frescas cada lunes. Alrededor de la página 40, cambió la voz. Dejó de escribirle a Aurora. Empezó a escribirle a alguien que llamó los que vendrán después. A los lectores de otra vida. A los espectadores que lo habían visto durante medio siglo y que según él merecían saber. En esas páginas Walter contó cosas que no había dicho jamás. La noche del malecón con el productor de 40 años. El dolor del velo y las 4 horas en el closet. La frase exacta que Aurora le susurró por la rendija. Las cartas en tinta verde del baúl del ático. El milagro del pájaro y la duda que nunca desapareció del todo sobre si lo había soñado. Y por primera vez en su escritura puso el nombre de Willy en la página sin eufemismos y contó lo que había pasado en Trinidad, Cuba, el 5 de septiembre de 1990. 5 páginas más adelante escribió la frase que lo resumía todo. Si están leyendo esto, ya no estoy. Y si ya no estoy, ya no hay razón para callar. Cerró la libreta, la metió en una bolsa de tela negra, la envolvió con un cordón rojo, y se la entregó a Willy en el comedor de la casa una tarde de marzo de 2018. Le dijo una sola cosa. Willy, cuando yo me muera, esto se publica. No me importa cómo. Te bastas y te sobras. Pero no se queda en esta casa. ¿Me escuchas? No se queda. Willy asintió, tomó la libreta, subió al cuarto contiguo, la guardó en una caja fuerte atornillada al piso debajo de la cama. Cambió la combinación. No le dio el código a nadie. Pero Walter no le entregó solo la copia. La libreta original, escrita con su puño y su letra, la guardó él mismo. Bajó la tela negra del séptimo altar, donde su familia, por las reglas que él mismo había impuesto durante 30 años, no podía meter las manos. Eso lo iba a salvar, pensó. O eso creyó. Hay algo que todavía no se ha contado en este relato. Algo que ocurrió en esos 12 años de encierro que no tiene que ver con Bakula ni con los abogados ni con el impostor de capas falsas. Algo más íntimo y por eso más difícil de narrar. Dentro de la mansión de Cupey Alto, durante 12 años, Walter Mercado y Willy Acosta tuvieron una vida cotidiana. Una vida de 2 personas mayores que se conocen desde hace décadas, que ya no necesitan explicarse las cosas, que ya saben cómo prefiere el otro el café y a qué hora le duele más la espalda y cuándo es mejor no hablar. Cenaban juntos en el comedor de caoba. Veían televisión en el salón del primer piso. Los jueves por la mañana Willy salía a hacer las compras y Walter aprovechaba para bajar a la capilla del primer piso a rezar solo, algo que no hacía cuando Willy estaba en casa. No porque le molestara la compañía sino porque esos rezos eran conversaciones privadas que no necesitaban testigos. Willy tenía ya 60 y tantos años en esa época. Las rodillas le fallaban. El pelo se le había puesto completamente blanco.
Seguía moviéndose por la casa con la eficiencia callada de alguien que conoce cada centímetro del espacio, que sabe qué cajón atrancan, qué escalón cruje, qué ventana del tercer piso hay que abrir 15 minutos antes para que la brisa del mar llegue al pasillo. Walter lo miraba a veces desde el sillón del despacho y en la libreta escribió una cosa sobre esos momentos. Escribió que Willy era la única prueba que tenía de que su vida había sido real. No las capas, no los 40 millones de personas, no los libros ni las líneas telefónicas ni los especiales de Año Nuevo. Willy. La manera en que Willy doblaba las servilletas antes de poner la mesa. La manera en que leía el periódico en voz muy baja, sin darse cuenta de que lo hacía. La manera en que, cuando Walter se quedaba dormido en el sillón por la tarde, le ponía una manta encima sin despertarlo y apagaba la luz del despacho. Eso escribió Walter Mercado en los años que nadie vio. Y eso es lo que sus sobrinas quemaron. Pero antes de llegar a esa hoguera hay que contar julio de 2019. Porque en julio de 2019 algo ocurrió que sacó a Walter de la mansión por primera vez en 12 años. El History Miami Museum inauguró una exposición titulada Mucho, mucho amor. 50 años de Walter Mercado. Lo invitaron al acto de apertura. Walter aceptó. Era la primera aparición pública en 12 años. Llegó en silla de ruedas, empujado por Willy. Llevaba una capa dorada de 4 kilogramos. Un peluquín obvio. La piel translúcida de quien ha pasado demasiado tiempo dentro de una casa con las cortinas cerradas. Pero tenía los ojos delineados como siempre. Las uñas pintadas de rosa pálido. Y un anillo de oro en el dedo anular izquierdo que nadie le había visto en 30 años. Esa noche, entre la multitud y los flashes y los periodistas gritando preguntas en español y en inglés, Walter vio algo a unos 15 metros. Detrás de un cordón de seguridad había un hombre con maquillaje, capa morada y una sonrisa entrenada. Roberto Ledesma. El falso Walter Mercado. Bakula lo había llevado al evento de homenaje sin avisar a nadie. Walter lo miró. Roberto lo miró. 6 segundos, según el periodista Jorge Ramos de Univisión que estaba a 3 metros. Y entonces Walter Mercado levantó la mano izquierda, movió el anillo de oro frente a la cara de Roberto, y sonrió. Ese gesto duró 2 segundos. No dijo nada. No necesitó decir nada. Esa noche en el hotel de Miami, Walter le dijo a Willy, Willy, vámonos a casa. Esto ya está hecho. Volvieron a Puerto Rico el 15 de julio. Walter no volvió a salir de la mansión. En septiembre, los riñones empezaron a fallar definitivamente. Walter se negó a ir a diálisis. Le dijo a Willy que no quería seguir conectado a máquinas. Las sobrinas, Vicky, Yvonne y Betty, empezaron a aparecer en la casa con frecuencia. Le hablaban en voz baja, le tomaban la mano, le pedían que se cuidara. Que la familia lo necesitaba. Que la marca lo necesitaba. El 23 de octubre de 2019, Walter perdió el conocimiento en el sillón del despacho. Willy llamó a emergencias. Lo trasladaron al Hospital Pavía de Santurce a las 6:40 de la tarde. Las sobrinas llegaron al día siguiente. Y ahí empezó la carrera. Willy sabía lo de la libreta. Willy sabía lo del séptimo altar. Las sobrinas también sabían. Lo habían sabido durante años. Pero mientras Walter estuviera vivo, las reglas de la casa eran sus reglas. Y en el momento en que muriera, las reglas iban a ser otras. El 1 de noviembre de 2019, a las 11 de la noche, Walter llamó a Willy con un gesto desde la cama del hospital. Willy se acercó. Walter le quitó el anillo del dedo anular izquierdo, se lo puso en la palma de la mano, le cerró los dedos encima, lo miró a los ojos. Según Willy, que lo contó al periodista Tomás Eloy Martínez en una entrevista publicada en La Nación de Buenos Aires en mayo de 2020, le dijo una sola frase. Esto no es de ellas. Esto es tuyo. Llévatelo antes de que lleguen. Willy tomó el anillo. Lo metió en el bolsillo interior de su chaqueta. Salió de la habitación, bajó al estacionamiento del hospital, encendió el carro, y manejó 40 minutos hasta la mansión ignorando las llamadas que le entraban al móvil cada 5 minutos.
Cuando llegó eran las 12:30 de la madrugada del 2 de noviembre. Día de los Muertos. Subió al segundo piso. Entró a la capilla. Levantó la tela negra del séptimo altar. Sacó la libreta original. Las fotos de la noche de Trinidad. El certificado escrito a mano por el babalagó Lázaro Domínguez. Los metió todos en una mochila de cuero que Walter le había regalado en 1989. Volvió al carro. Manejó al hospital. Llegó a las 2 de la madrugada. Walter ya estaba en paro cardíaco. Murió a las 3:05 de la madrugada, según el certificado oficial. La nota de prensa que las sobrinas dieron a Telemundo decía que había muerto a las 8:25 de la noche del 2 de noviembre. La nota de prensa mintió. Pero tuvieron tiempo para mentir sobre la hora porque tuvieron tiempo para hacer algo más. Willie firmaba papeles del hospital a las 7 de la mañana, con el cuerpo de Walter todavía en la camilla, cuando las sobrinas ya estaban en la mansión. Habían llamado a Eddie Vázquez, técnico de seguridad que tenía las llaves de respaldo del segundo piso. Subieron. Entraron a la capilla. Levantaron la tela negra. El altar estaba vacío. Willie había llegado primero. Pero Willie, hombre de 70 años sin dormir desde hacía 24 horas, había cometido un error. En la caja fuerte de su cuarto todavía estaba la copia que Walter le había entregado en marzo de 2018. Idéntica a la original. Las sobrinas encontraron esa copia a las 9 de la mañana. Eddie Vázquez forzó la caja fuerte con un soplete. La bajaron al jardín interior. Encendieron una hoguera al lado del estanque de las carpas Coy. Quemaron la libreta página por página durante 1 hora y media hasta que no quedó ni una letra reconocible. Borraron las cenizas con una manguera. Tiraron los restos al estanque. Y llamaron a la prensa para anunciar que Walter Mercado había muerto en paz, rodeado de su familia, a las 8:25 de la noche. El velorio fue al día siguiente. El cuerpo se exhibió con una capa dorada. La cara maquillada igual que en sus mejores años. El pelo, un peluquín nuevo que Vicky había comprado en Plaza Las Américas 3 días antes. El dedo anular izquierdo no tenía anillo. Willie Acosta entró al velorio con la mochila colgada del hombro. Se sentó al fondo en una silla plástica sin hablar con nadie. Vicky lo interceptó cerca de la entrada y le dijo, según un testigo presencial llamado Pedro Rivera, peluquero de la familia, Willie, aquí no hay sitio para ti. Walter ya descansa. Lo que tengas en esa mochila, mejor que se quede ahí. Willie no contestó. Se quedó 2 horas. Se levantó. Caminó hacia la calle. Se fue. Murió 3 años después, en agosto de 2022, de cáncer de páncreas. Vivía solo en un apartamento de 1 cuarto en Río Piedras. Pensión mensual de $2,000 que las sobrinas le habían asignado a cambio de su silencio, en un acuerdo notarial firmado el 3 de noviembre de 2019, 24 horas después de la muerte de Walter. Pero antes de morir, Willie le dio la mochila a una sola persona. Se llamaba Carmen Jovet. Periodista puertorriqueña. La misma que había entrevistado a Walter en privado en 1997 y que había conservado esa entrevista sellada durante 22 años. La única que Bacula nunca pudo comprar. La única a quien las sobrinas no pudieron silenciar. En septiembre de 2023, Carmen Jovet publicó en su podcast independiente Voces de San Juan un episodio especial de 3 horas titulado El verdadero amor de Walter Mercado. Con las fotos digitalizadas de la ceremonia de Trinidad. Con la entrevista íntegra de 1997. Con la copia escaneada del certificado del babalagó Lázaro Domínguez. El episodio tuvo 400,000 descargas en las primeras 72 horas. Y entonces, por primera vez, el público de Walter Mercado supo lo que Aurora supo. Lo que Willie supo. Lo que Bacula usó como palanca durante 11 años. Lo que las sobrinas intentaron quemar al lado del estanque. La verdad era esta. Walter Mercado y Willie Acosta habían intercambiado anillos de oro frente a un babalagó en Trinidad, Cuba, el 5 de septiembre de 1990. Esposo hasta que el universo quiera. Hasta el último aliento.
29 años, 4 meses y 27 días de matrimonio espiritual vivido en privado, debajo de 7 capas, detrás de una puerta blanca sin cerradura, en el rincón más oscuro de una capilla que nadie podía tocar. Pero todavía falta una pieza. Una que Carmen Jovet no publicó en septiembre de 2023. Una que guardó en su archivo personal mientras la familia Mercado la amenazaba con demandas. Esa pieza apareció el 14 de febrero de 2024, en un artículo del periódico digital El Nuevo Día. Resolvió por fin el misterio de la capa negra. La capa que Walter guardaba bajo llave en el segundo piso. La que nunca usó en televisión. La que pesaba apenas 1 kilogramo. La que no tenía bordados ni pedrería. Aurora Salinas Marrero la había cosido en sus últimas 3 semanas de vida, en la cama del Hospital San Pablo de Bayamón, con una aguja torcida y un carrete de hilo negro que Walter le compró en una mercería de Cataño. Aurora cosió cada centímetro de esa capa sabiendo que se moría. Sabiendo que su hijo iba a quedar solo con Willy. Sabiendo que Walter iba a tener que enterrar públicamente a su compañero de 44 años sin poder llorar en público. Y le hizo la capa para eso. Para que tuviera una forma de cargar el luto privado debajo de las capas doradas, en el segundo piso, en silencio, donde nadie pudiera verlo. Adentro de la capa, cosida a mano con el mismo hilo verde que usaba para las cartas del baúl del ático de Ponce, Aurora había bordado una sola palabra. Esposo. En letras pequeñas, verdes, escondidas en el forro interior. Walter nunca usó esa capa. Ni siquiera en privado. La guardó bajo llave durante 30 años. Pero el día después de la muerte de Willy, en agosto de 2022, las sobrinas entraron al cuarto del segundo piso para tasar las pertenencias. Encontraron la capa negra en el baúl. Vieron la palabra esposo bordada en verde. La llevaron al jardín. La quemaron al lado del estanque de las carpas Coy, en el mismo lugar donde habían quemado la libreta 3 años antes. Pero Carmen Jovet tenía una foto de esa capa. Un empleado del servicio la había visto colgada en el cuarto contiguo en 2015 y le había enviado la foto. Carmen Jovet la conservó 9 años. La publicó el 14 de febrero de 2024, Día de los Enamorados, sin pedir permiso, sin avisar a la familia. La foto se compartió 2.200.000 veces en 48 horas. Y en ese momento, casi 5 años después de que Walter Mercado muriera en una cama del Hospital Pavía de Santurce. El público latino entendió por fin lo que Aurora supo en 1989 cuando levantó la aguja torcida por última vez. Lo que Walter cargó debajo de 7 capas doradas durante 3 décadas. Lo que las sobrinas intentaron quemar para que no llegara a la prensa. El astrólogo más amado de Latinoamérica había tenido un esposo. Y la madre que lo encerró en el closet a los 5 años fue al final la única persona de la familia que se lo bordó en hilo verde antes de morir. Hay algo que ocurre con los secretos que se cargan durante 82 años. No se hacen más livianos con el tiempo. Se vuelven parte del cuerpo. Se incrustan en la forma de caminar, en el tono de voz, en la manera de mirar a la cámara. Walter Mercado pasó medio siglo diciéndole a 40 millones de personas que el universo los amaba exactamente como eran. Lo dijo con una convicción que nadie pudo imitar, ni siquiera el actor cubano con las capas falsas. Lo dijo porque él mismo lo necesitaba creer. Porque en algún lugar debajo de todo ese terciopelo y esa pedrería y esas 112 capas, había un niño de 5 años con el labio partido que nunca recibió ese mensaje de nadie que pudiera dárselo en público. Aurora lo amó. De eso no hay duda. Si lo hubiera dejado en las manos de José María Mercado esa tarde de 1937, le habría roto algo más que el labio. Pero el amor de Aurora tenía la forma del closet, y los closets no son lugares temporales cuando alguien los convierte en reglas. Se vuelven arquitectura. Se vuelven la estructura sobre la que se construye todo lo demás. Walter construyó una vida entera sobre ese closet. Una vida espectacular, luminosa, vista por 40 millones de personas, pero construida sobre el principio de que la parte más real de él mismo no podía mostrarse.
Y Willy vivió dentro de esa arquitectura durante 44 años, 2 pasos detrás, saliendo del encuadre, firmando acuerdos de confidencialidad, esperando una boda pública que nunca llegó. Lo que se llevó a la tumba Walter Mercado no fue un secreto. Fue una obediencia. La obediencia de un hijo que amaba a su madre lo suficiente como para cumplir su promesa hasta el último aliento, aunque el precio de esa promesa fuera enterrar junto a él a la única persona que lo había conocido entero. Willy murió solo en un apartamento de 1 cuarto en Río Piedras con una pensión de $2,000 y una mochila que no pudo publicar a tiempo. Walter murió solo en una cama de hospital mientras sus sobrinas ya estaban en la mansión quemando páginas. Aurora murió convencida de haber protegido a su hijo, sin entender que la protección que le ofreció fue también la jaula que lo mantuvo adentro durante 8 décadas. Hay una pregunta que queda abierta cuando termina esta historia. No sobre Walter. No sobre Willy. Sobre Aurora. Sobre esa mujer de 94 años que cosió la palabra esposo en hilo verde en el forro de una capa negra sabiendo que nadie iba a verla excepto su hijo. Que escribió cientos de cartas en tinta verde en un baúl de ático que nunca entregó. Que en su lecho de muerte le pidió a Walter que protegiera a Willy como si fuera suyo, porque ya lo era. Aurora sabía. Aurora supo durante años. Y lo aceptó. Pero lo aceptó en silencio y le pidió a su hijo que hiciera lo mismo. La pregunta no es si Aurora era buena madre o mala madre. La pregunta es esta. ¿Qué pasa cuando la persona que más te ama en el mundo solo sabe amarte de la única manera que ella misma aprendió? ¿Y qué le pasa al hijo que la ama demasiado como para pedirle que aprenda otra? Walter Mercado fue el hombre que le dijo a 40 millones de personas que el universo los amaba exactamente como eran. Y se fue de este mundo sin haber podido decirse eso a sí mismo en voz alta. Sin haber podido pararse frente a una cámara, frente a sus 40 millones de personas, y decir lo que había escrito en la página final de su libreta. Ya no hay razón para callar. Willy lo escuchó. Willy le creyó. Y Willy, que fue el único que cumplió esa promesa hasta el final, murió 3 años después sin que nadie le pusiera una capa encima. Sin velorio en televisión. Sin nota de prensa de Telemundo. Sin 400,000 descargas ni 2 millones de compartidos. Solo, en agosto de 2022, en un apartamento de Río Piedras, con el anillo de oro en el dedo anular izquierdo. Ese anillo que Walter le quitó de la mano en la cama del hospital la noche del 1 de noviembre. Ese anillo que dijo, esto no es de ellas. Esto es tuyo. Llévatelo antes de que lleguen. Willy se lo llevó. Y se lo llevó puesto hasta el final.